Para mediados de noviembre de 2021, el dólar cotizaba por los 200 pesos y Milei venía de hacer un gran camino como candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. El economista libertario, que pronto sería conocido como el León Libertario, daba sus primeros pasos, dando como resultado en las elecciones la seriedad de sus acciones. También se hablaba de una posible alianza entre Milei y Mauricio Macri. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Hasta ese momento, Milei había tenido siempre palabras muy duras para con él, a quien acusaba de ser un fascista y socialdemócrata pero más limitado. También advertía a sus bases que no se dejaran engañar por el giro ideológico que estaba llevando a cabo. En una entrevista alegó que vendría a ser como el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero versión estúpida. Es un fascista Macri. Miren lo que hizo con el tema del bono de fin de año. Siempre tuvo opiniones muy fuertes sobre su delincuencia y robos. No obstante, en aquel noviembre del 21, Milei comenzaba a rever algunas de sus posiciones tras juntarse con Macri. En ello, responsabilizaba a sus compañeros de coalición por sus amargos resultados y presentaba por primera vez su teoría sobre el reordenamiento ideológico que la Argentina necesitaba. La presentó como un choque ideológico. Aseveró lo siguiente: yo creo que hay una solución activista y una solución que abraza la ciudad de la libertad. Dentro de los colectivistas está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Está el caso de la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que las radicales. Están las palomas de Juntos por el Cambio y está por ejemplo el kirchnerismo, y obviamente que está la izquierda inviable. Y del otro lado estarían los liberales, los libertarios, los conservadores, también llamados palios libertarios. Estaría el peronismo republicano federal, el menemismo y los halcones Juntos por el Cambio. Más adelante continuó la entrevista con relatos aún más chocantes para la formulación de su plan. Cuando llegó al gobierno no era un discurso antiliberal, era un discurso liberal. El problema fue quienes lo acompañaron. Macri llegó y digamos que tenía un discurso muy razonable. Todo esto cerraba con una pregunta muy preocupante en la mente de los ciudadanos. Se creía que la estrategia óptima para Milei era continuar una posición de intransigencia o acercar posiciones con los sectores duros de Juntos por el Cambio para construir una fuerza más amplia. Por suerte, Milei decidió mantenerse lo más independiente posible, sin recurrir a los tratos bajo la mesa hasta las elecciones presidenciales del año pasado. Aunque no creería que aquello era una decisión obvia, no hay que olvidarse que hasta las pasó en agosto del año pasado. El partido candidato a ganar las elecciones era Juntos por el Cambio. En otras palabras, digamos que si Milei hubiera querido acomodarse en el poder, podría haber diluido sus posiciones y pactar algo dentro de la coalición amarilla para conseguir algún beneficio. Lejos de ese tipo de acciones, Milei se mantuvo fiel a su modo de entender el ordenamiento ideológico de Argentina, y ya para abril de ese mismo año invitó a Bullrich, una interna por fuera de ambas coaliciones, para conformar un nuevo frente, uno donde primera prioridad fuera lo ideológico. Sin embargo, Patricia Bullrich rechazó la propuesta, argumentando que ella era parte de Juntos por el Cambio. Su trabajo era convencer a la de la fuerza del partido para ser la favorita a la presidencia. La historia del 2023 ya es algo que conocemos en profundidad. Milei mantuvo la intransigencia hasta el paso de las últimas en el partido. Las elecciones generales y entrevistas también se tiraron con todo. Ya para el miércoles de esa semana tan importante para el país de la carne, después de las generales, Bullrich encabezó una conferencia junto con Petri, en la que convocaron el mabelismo. Cambi Mita, hacer tabú la raza y aportar su voto a las fuerzas del cielo. Básicamente fue una reconciliación entre partidos, que se selló esa misma noche. Era simbólicamente un pato abrazándose con un león, lo que convirtió en uno de los top 3 momentos más espeluznantes del cine argentino en este siglo. El 19 de noviembre del 2023, Argentina encontró a Milei por encima de Massa. Ninguno de nosotros terminó en Guantánamo a pedido de Malena Malgarini. Milei rápidamente en una jugada estratégica sumó a Bullrich y a Petri, a modo de reconocimiento muy discreto. Sin embargo, el pacto de Milei con la fórmula de Juntos por el Cambio fue a título personal, o al menos así se encargó de dejarlo en claro Macri a través de Twitter o X. Como era de esperarse, Juntos por el Cambio voló en 1000 pedazos tan pronto Milei asumió la presidencia. Claro que aún surgían las dudas desde aquel entonces, sobre cómo iba a ser Milei para gobernar con tan pocos diputados y senadores. Por suerte, en momentos posteriores, acercándonos más a la actualidad con la ley Ómnibus, quedó claro que no se les necesita. Si te está gustando este canal, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Gracias a esta ley de bases, se identificó el sistema político como lo suficientemente maduro para desprenderse de todas sus cajas y ayudar a que la crisis sea menos aguda.
O ese era el plan hasta que levantaron la ley, ya que solo contó con el apoyo del PRO. Entre el oficialismo y el Partido Amarillo, solo suman 75 diputados de 257, una derrota aplastante. Así las reformas se vuelven un poco inviables. Ante esto, Milei decidió romper todos sus lazos con los detractores. Eventualmente, la oficina del presidente tuiteó una lista con sus aliados y una con sus nuevos enemigos. Al día siguiente, se refirió desde Israel a todos ellos como basuras inmundas y traidoras, un nivel de virulencia tan alto que puso literalmente a llorar al presidente del bloque radical. Este naufragio de la ley despertó una especie de pseudocrisis en la que todos se hacen la siguiente pregunta: ¿cómo va a ser Milei para efectuar sus reformas sin nadie de la política que lo acompañe? Esa pregunta, sumada a que el PRO fue el único espacio que acompañó sin fisuras al oficialismo en las votaciones, dan para pensar que la conformación de un nuevo espacio es inminente y generará próximos conflictos de opiniones en el Congreso. Se ha dicho en otras ocasiones, principalmente por Bullrich, que eso viene de forma inminente, porque la idea tiene que regir, logrando algo mucho más homogéneo y fuerte. Aunque la opinión de Patricia no importa mucho en este aspecto, primero porque ella ya está en el gobierno, y segundo porque el mes que viene hay elecciones en el PRO. Y acá es donde se cierra el círculo sin fin, donde volvemos a los sucesos del 2021. Como en aquel entonces, Macri sabe que puede ofrecer a Milei una estructura y un respaldo junto a su experiencia que pueden serle útiles para ensanchar su músculo político y que no se repitan situaciones desfavorables como el caso de la ley Ómnibus. Obviamente Macri no va a hacerlo gratis, lo más probable es que a cambio va a colocar gente suya dentro del gobierno que le permita solidificar la alianza. El riesgo de todo esto es que el gabinete de Milei se fracture y que parte de su base electoral se resienta por considerar que transó con la casta. Otro tema es que los diputados del PRO que todavía mantienen vínculos con Larreta decidan no formar parte de la alianza y la fuerza oficialista continúe desgastándose. Así que, justo como en noviembre del 21, volvemos a cerrar todo con más preguntas que respuestas. ¿Qué debería hacer Milei en cara a lo que se viene? ¿Es hora de ensanchar la alianza en función al diagrama que imaginó ya por el 2021? ¿O debe mantenerse intransigente y aguardar hasta las elecciones del 2025 para reabastecer la tropa propia? Tal vez incluso llegó el momento del Petri para que tome el Congreso por asalto y proclame la monarquía del Conan. Son muchas preguntas que nos hacemos ante esta ruda de eventos que parece repetirse año tras año, con la esperanza de que su inflación escape de los números rojos. No obstante, es precisamente ese dilema y las faltas de acciones directas y estipuladas lo que ha creado la situación actual que enfrenta Argentina. Parece que hará falta más tiempo para saber si finalmente se aprenderá de los errores o seguiremos en el mismo camino de nuevo. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario aquí abajo y activar la campana de notificaciones.